Ok, durante esta semana esperamos que ustedes sean capaces de interpretar matemáticamente fenómenos físicos relacionados con energía, fuerza y movimiento en el entorno. En esta semana ustedes tendrán que entregar 2 actividades integradoras, las cuales corresponden a la número 3 y número 4. La 3 es movimiento en el plano inclinado y la 4 es energía y potencia del movimiento. Ambas actividades vencen el día domingo 21 de noviembre a las 23:55 horas. Y tienes pendiente también algunas actividades formativas. Estas van a vencer el mismo día, pero a las 23:59 horas. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es lo que se va a abarcar durante esta semana, es cuando la magnitud de la velocidad experimenta cambios iguales en una unidad de tiempo. En este movimiento, la magnitud de la aceleración permanece constante al transcurrir el tiempo. Para esto hay algunas interpretaciones, como las podemos ver aquí en las imágenes, de cómo se presenta el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí la aceleración se mantiene constante, a diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad era constante. Aquí el parámetro que se mantiene en constancia es la aceleración. Ok, aquí hay algunas fórmulas de aceleración. Por ejemplo, cuando el móvil parte en reposo, solamente esa aceleración es igual a la velocidad sobre el tiempo. También tenemos cuando el móvil no parte del reposo. Y voy a tener un delta de velocidades, que es la aceleración por tiempo, es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Puedo calcular también la aceleración media, la aceleración instantánea. Y recordemos que las unidades para la aceleración son metros sobre segundo al cuadrado, o bien centímetros sobre segundo al cuadrado, o kilómetros sobre segundo al cuadrado, pero el tiempo siempre va a estar elevado al cuadrado. Ok, para esto también existen o se incluyen también las leyes de Newton, donde dice que por qué los cuerpos en movimiento se detienen. Y para esto surge la primera ley de Newton, que es ley de la inercia, donde aparece un personaje muy importante que se llama Aristóteles, quien pensaba que para que un cuerpo se moviera debería estar recibiendo constantemente una fuerza aplicada. O bien, decía, en ausencia de la acción de fuerzas, un cuerpo en reposo continuará en reposo y uno en movimiento se deberá de mover en línea recta a una velocidad constante. Sin embargo, aparece este personaje que se llama Newton y dice, todo cuerpo se mantiene en estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme si la resultante de las fuerzas que actúa sobre él es igual a 0. Aparece nuestra segunda ley de Newton, que se llama ley de la proporcionalidad entre fuerzas y aceleraciones, que establece que la magnitud de la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza aplicada. Ok, aquí debemos de entender cuál es la diferencia entre peso y masa. Hay una gran y enorme diferencia entre estos dos términos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos en la imagen que dice, mi peso en la Tierra es aproximadamente de 560 newton. Y acá dice, mi masa es siempre de 56 kilogramos. ¿Qué quiere decir esto? El peso siempre se va a expresar en newtons, que equivalen a kilómetro metro sobre segundo al cuadrado. El peso está relacionado con la fuerza de atracción y la gravedad de la Tierra o de la Luna o del espacio en el que nos encontremos. En cambio, la masa es la cantidad de materia contenida en un cuerpo. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, cuando yo quiero pesar, se me ocurre algún objeto, lo que yo estoy determinando es su masa, no el peso. Para yo determinar el peso, entonces tendría que multiplicar la masa por la gravedad.
Y aquí viene lo que yo les decía. Peso puede estar expresado como P o como W. Regularmente lo vamos a encontrar como W, que significa weight en inglés. ¿Y qué quiere decir esto? Peso. El peso es igual a la masa por la gravedad. La masa es igual al peso sobre la gravedad. Ok, y finalmente la muy famosa tercera ley de Newton o ley de acción y reacción, que dice que a toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud o intensidad en la misma dirección, pero en diferente sentido. Y aquí, por ejemplo, tenemos también el tema de fuerza, que dice que una fuerza siempre se va a manifestar cuando existe una interacción entre dos objetos. Hay diferentes tipos de fuerza y una es la fuerza que es una magnitud vectorial, y esta se debe que cuando tú aplicas una fuerza, tienes claro hacia dónde debes de hacerlo, y esta debe de tener una dirección y sentido de acuerdo con el efecto que se desee obtener de dicho objeto que vamos a mover. Ok, en el Sistema Internacional de Unidades vamos a utilizar el Newton como una unidad de fuerza. Y también aquí tengo algo que se llama fuerza de fricción, que la fuerza de fricción no es más que una fuerza tangencial paralela a las superficies. De aquí salen dos tipos de fuerza de fricción, la estática y la dinámica o de movimiento. ¿Qué quiere decir esto? De aquí voy a sacar algo que se llaman coeficientes de fricción dinámico o coeficiente de fricción estático. Estos coeficientes son adimensionales. ¿Qué quieren decir? Que no tienen unidades. Y también abarcamos en esta unidad lo que son los vectores colineales o concurrentes, donde se aplica el sistema de vectores cuando la dirección de los mismos se cruza en algún punto, formando un ángulo entre ellos. Ok, tengo el tiro vertical, que sigue las mismas leyes de la caída libre de los cuerpos y por lo tanto emplea las mismas ecuaciones. Esta se va a presentar cuando un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba, y aquí lo vemos. Alcanzan la altura máxima y después empieza a descender. Aquí tengo algunas fórmulas del tiro vertical. Que de hecho las vamos a ocupar más adelante. Tengo la caída libre, que dice que un cuerpo tiene caída libre si desciende sobre la superficie de la Tierra, y esta no sufre ninguna resistencia originada por el aire o cualquier otra sustancia. Ok, quiero llegar a este punto. En la actividad integradora 3, que se llama movimiento en el plano inclinado, es más de experimentación. Aquí les piden que ustedes compren un tubo de PVC y una canica, y que a partir de ahí hagan ciertas mediciones a cierto ángulo. Lo que vamos a hacer es, si ustedes no tienen el tubo de PVC, pudieran conseguir alguna cartulina, algún cartón de esos que vienen de las servituallas, pueden hacerlo de esa manera. Si no hay canica, lo pueden hacer con un carrito, lo pueden realizar también con alguna pelotita que se pueda deslizar fácilmente, que no vaya a quedar atorada en el tubo. Lo pudieran hacer de esa manera. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Es utilizar las ecuaciones del movimiento y las leyes de Newton. ¿Qué van a entregar? Un archivo en un procesador de textos que contenga el procedimiento y el resultado de los temas y pasos que se planteen en el problema. ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita? Yo ya hice algún ejemplo de la actividad, cambié los valores, pero les quiero explicar el procedimiento. No es complicada la actividad, pero sí es laboriosa porque hay que estar aplicando muchas fórmulas. ¿Qué es lo que les voy a proporcionar? En la actividad les piden realizar 5 mediciones, es decir, obtener 5 tiempos. Van a ocupar el plano inclinado que van a diseñar y un cronómetro.
lo van a hacer a dos ángulos diferentes, a 8 grados y a 12 grados. Van a obtener el promedio, van a sacar la aceleración y después les pide que utilizando la ecuación que relaciona el tiempo con la aceleración, van a despejar la aceleración y van a calcular el valor de cada una de ellas. Van a realizar, dice que ya utilizando el valor de la aceleración que obtuvieron en este tiempo, van a calcular de cada ángulo y van a sustituir los valores de posición contra el tiempo. Ahorita lo vamos a realizar. Después van a derivar las ecuaciones, no es tan complicado derivarlas, son ecuaciones muy sencillas. Y después van a meter en el programa de GeoGebra, así como lo está mencionando aquí tal cual, y van a obtener algunas gráficas. Finalmente vamos a analizar esta gráfica y eso es lo que les quiero presentar. Ya saben, van a guardar el archivo con los apellidos, el nombre y la nomenclatura. Y también les voy a dar un paso a paso de la actividad número 4. Ok, para fines didácticos, yo cambié los valores. El procedimiento es el mismo. Si tienen alguna duda, me gustaría que me lo hicieran saber para que yo pudiera abordarla ahorita. Ok, dice, usando la función trigonométrica seno, como indica la primera imagen, coloca el tubo a los ángulos marcados en la tabla. La altura del tubo la puedes calcular de la ecuación H es igual a L por seno por el ángulo. ¿Qué quiere decir esto? La altura es igual a la longitud del tubo por el seno del ángulo. Obtén 5 mediciones del tiempo que tarda la canica en recorrer el tubo para cada uno de los ángulos y promédialos. Ten cuidado en soltar la canica sin darle impulso. ¿Por qué? Porque si no se va a quedar atorada. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular la altura de cada uno de los ángulos. Yo, para fines didácticos, lo hice con 9 y 13. 100. ¿De dónde saco el 100? Porque longitud es igual, altura es igual a la longitud por el seno del ángulo. La longitud del tubo son 100 centímetros o 1 metro, que lo dice ahí mismo en las indicaciones de la actividad. Consigue un tubo de 1 metro de largo, esos son 100 centímetros por el seno de 9. Yo les pedí su calculadora para que lo fueran haciendo ustedes también. Si yo saco el seno de 9, ok, aquí lo voy a hacer. 9 Ok, 9. El seno de 9 es 0.1564. Aquí está. 100 por 0.1564 es igual a 15.64 centímetros. Este es la altura a un ángulo de 9 grados. Voy a hacerlo pertinente con 13 grados. ¿Qué es? 100 por el seno de 13. 100 por, ahora hago lo mismo, seno de 13. Trece. 0.2249. Aquí está, 0.2249. Hago la multiplicación y me arroja que la altura es igual a 22.49 centímetros. Hasta ahí habré terminado la primer parte. Ok,
Yo ya hice mis mediciones. Yo ya realicé mis mediciones a 9 y a 13 grados. ¿Qué es lo que voy a hacer después? Ya que tengo mis 5 mediciones, voy a promediarlas. Es decir, voy a sumar todas las mediciones y las voy a dividir entre 5. Ok, 1.50 más 1.53 más 1.50 más, permítanme, 1.50 más 1.53 más 1.60 más 1.58 más 1.53. Esto me da un resultado de 7.74 entre 5, porque son 5 valores o 5 repeticiones las que realicé. Y me da un valor de 1.548. Yo solamente voy a ocupar 2 cifras. Entonces le puse 1.54. Esto que realicé lo voy a realizar con 13 grados igual y voy a obtener este valor 1.14. El procedimiento es lo que me interesa que ustedes vean. Voy a pasar a la siguiente parte. El punto número 2 me dice, usando la ecuación que relaciona la posición final, el tiempo y la aceleración, que dice xf es igual a x0 más b0 por el tiempo más la aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. ¿Qué voy a hacer? Voy a despejar la aceleración. ¿Cómo lo despejo? Yo lo estoy poniendo en rojo porque quiero que identifiquemos dónde está la aceleración, que es la A. Aceleración es igual a, como todo esto que yo tengo aquí está sumando, van a pasar en operaciones contrarias, es decir, va a restar. XF menos X0 menos B0 por el tiempo. Voy a seguir despejando porque yo necesito tener la pura aceleración. Como el 2 se está dividiendo, va a pasar del otro lado multiplicando y lo tengo de la siguiente manera. Aceleración por tiempo al cuadrado es igual a 2. Permítanme, ¿eh? A ver, Adri. Ahí alcanzas a ver, nada más me notificas si ves la pantalla, por favor. Ok, entonces no sé en qué parte nos quedamos, pero lo voy a volver a repetir para que no haya ningún problema. Yo voy a obtener primero la altura y la altura me dice que es la longitud por el seno del ángulo. La longitud son 100 porque me pide un tubo de 1 metro. Son 100 centímetros por el seno de 9. Cuando yo lo realice en la calculadora son 100 por el seno de 9, 0.1564. Cuando yo hago la operación, la altura me da 15.64 centímetros. Y el siguiente es lo mismo, pero lo voy a hacer con el ángulo a 13. Veámoslo aquí. El seno de 13. Ay, algo falló. 13 y el seno es 0.2249. Ese es el seno de 13. 100
por 0.2249. Cuando yo realizo esta operación, me da el valor de 22.49 centímetros. Hasta ahí yo habré terminado la primera parte, que es calcular la altura. Esto no se les olvide porque vienen letras muy pequeñititas. Entonces hay que hacerlo. Hay que hacerlo paso a paso para que no se nos vaya a pasar esta parte. En el punto número 2 vamos a realizar las mediciones. Son 5 mediciones a 2 ángulos diferentes que son 9 y 13 grados. Estos valores, ¿de dónde los obtengo? Del cronómetro. Yo voy a hacer mi primera repetición y me da 1.50 segundos. Después me da 1.53. El promedio es la suma de estas 5 valores, de estos 5 solamente, de estos 5, me da la suma y lo divido entre 5 y ese es el promedio. Lo mismo voy a hacer con el de 13 grados y me da el promedio. La aceleración la vamos a dejar ahorita pendiente. En la segunda parte les proporcionan esta ecuación que es xf es igual a x0 más la velocidad 0 por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Como yo solamente quiero la aceleración, hago un despeje completamente. AT, que es aceleración por tiempo al cuadrado entre 2, es igual, como esto está sumando, va a pasar restando. XF menos X0 menos B0 por tiempo. Sigo teniendo la aceleración con el tiempo. Necesito solamente la aceleración. Hago el despeje. Para el despejar quiere decir que voy a pasar todo en sentido contrario, en operaciones contrarias. Como este está dividiendo, tiene que pasar multiplicando. Y va a multiplicar 2 por XF menos X0 menos la velocidad 0 por el tiempo. Sigo teniendo el tiempo al cuadrado. ¿Qué hago? Como este está multiplicando, va a pasar que dividiendo. Y esta fórmula que tengo en azul es la que ustedes van a ocupar. Esa fórmula es la que ustedes van a ocupar. Aceleración es igual a 2 por XF menos X0 menos B0 por el tiempo entre el tiempo al cuadrado. ¿Qué voy a realizar yo? Lo primero es identificar mis datos. XF, que es la distancia de mi tubo, es de 1 metro. X0 es 0 metros. Ese es importante, son 0 metros ahí, chicos. El tiempo va a ser el promedio de la tablita que yo ya saqué, el promedio de las 5 repeticiones que yo obtuve. Y B inicial, o sea, la velocidad inicial o B0, es igual a 0 metros sobre segundo. Solamente voy a sustituir datos. 2 por XF, que es 1 metro, menos X0, que es 0 metros, por la velocidad por el tiempo. Y aquí cuando yo realizo estas operaciones, me va a dar 1, porque 1.54 por 0 es 0. 1 menos 0 es 1. 2 por 1 es 2. Entre 1.54 al cuadrado. Y me da 2.37. Cuando yo realice esta división, me va a dar 0.84 metros sobre segundo al cuadrado. Este metro sobre segundo al cuadrado es la aceleración del ángulo a 9 grados. Voy a realizar lo mismo, pero con el ángulo a 13 grados. Tengo los mismos datos, pero solamente va a cambiar el tiempo. Cuando yo sustituyo, me da 1.55 metros sobre segundo al cuadrado. Y esa va a ser mi aceleración. Ahora, en el punto número 3, me pide que utilizando el valor de la aceleración que obtuve anteriormente, sustituya los valores en las ecuaciones de posición contra el tiempo y de velocidad contra el tiempo de cada una de las inclinaciones para obtener las ecuaciones de movimiento de cada caso.
Esto es, toma como referencia el siguiente ejemplo. A esto, chicos, no le hagan caso. Para mí, esto es como un distractor. No le hagan caso a esa parte. Ahorita les voy a explicar por qué. ¿Qué pasa aquí? Aquí tengo que XF es igual a X0, pero habíamos dicho que X0 vale 0, que la velocidad inicial son 0 metros, por el tiempo, pues entonces va a ser 0. Por eso tienen las rayitas, porque están eliminándose. Y ya tengo que XF es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. ¿Qué hago? Voy a sustituir los datos nada más. Pero como solamente me están pidiendo las ecuaciones, entonces voy a hacer lo siguiente. XF es igual a la aceleración, que son 0.84, que fue del valor anterior que me dio. T al cuadrado entre 2. ¿Qué voy a hacer? Divido 0.84 entre 2 y me da 0.42 t cuadrada. Esa es mi primera ecuación. Hago lo mismo, pero con la velocidad. Dice, velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad inicial es 0 metros, entonces desaparece. Y me queda velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo. Igual, sustituyo nada más. BF, que es la velocidad final, es igual a 0.84, que es la aceleración, por T. Estas son mis ecuaciones, chicos. Esto es lo que yo tengo que derivar. Y hago lo pertinente con el ángulo a 13 grados. Ok, ya que yo tengo eso, me pide derivar las ecuaciones de posición. ¿Cómo las voy a derivar? Para esto hay una formulita en las ecuaciones, en cálculo diferencial, hay una formulita que es la siguiente. D por la derivada de X es igual a U a la N, que yo tengo esta misma analogía, y dice que yo tengo que multiplicar el exponente por el coeficiente y le tengo que restar 1 al coeficiente. Entonces, 2 por 0.42 es 0.84. T cuadrada le voy a quitar 1 y me va a quedar solamente T. Y recordemos que en álgebra lo que no está elevado al cuadrado, lo que no tiene, solamente se expresa como 1, pero el 1 no se va a escribir, el 1 lo manejamos como imaginario. Hago lo mismo con el ángulo a 13 grados. Vean. 0.775 t cuadrada, multiplico por 2, me da 1.55, le resto 1 y me da nada más t. Hasta ahí yo habría terminado mi paso número 4. En el 5 me pide que con la ecuación del movimiento yo use la graficadora de GeoGebra. Ya saben ustedes utilizar GeoGebra. Entonces, habría que utilizar GeoGebra y calcular esta parte. ¿Qué es lo que yo tengo que ingresar? La primera ecuación que yo tengo que ingresar es esta. 0.42 x o t cuadrada. ¿Y qué me va a salir? Una parábola. Ojo, aquí les tiene que salir una parábola porque está elevada al cuadrado. Cuando no esté elevada al cuadrado, me va a dar una recta, ¿vale? Que es la siguiente. Esta, chicos. 0.84 me da una línea recta nada más, que es esta parte. Y aquí obtengo las siguientes gráficas del ángulo a 13 grados. Ok, ya casi terminamos y nos vamos al punto número 6, que dice, con base en el diagrama que descompone la aceleración en el tubo inclinado, encuentra a cuál de los componentes corresponde la aceleración que calculaste.
voy a realizar estas fórmulas, componente en X y componente en Y. ¿Qué realizo? El ángulo que va a ser la aceleración 0.84 por el coseno del ángulo, que son 9. Realizo las operaciones y me da este valor, 0.8295. Ustedes lo único que tienen que hacer es sustituir los datos. Hago lo pertinente en el componente Y. Y dice, AY es igual al ángulo del seno o a la aceleración de seno por el ángulo. AY es igual a 0.84 por el seno. Aquí es seno de 9. En uno es coseno y en el otro es seno. Y me da este valor, 0.131. Realizo lo mismo con el ángulo de 13 grados. Vean que solamente es pura sustitución de datos. Ya les estoy proporcionando las fórmulas. Va a ser mucho más sencillo. Y finalmente me pide despejar el valor de la aceleración que calculaste con los promedios obtenidos de 9 y 13 grados. Yo lo hice de 9 y 13. Y voy a promediarlos. ¿Qué voy a promediar, chicos? Estos dos valores. ¿De dónde los obtuve? De aquí, de 1.55 y 0.84. ¿Vale? Entonces es 0.84 entre el seno de 9 y 1.55 entre el seno de 13. ¿Cuánto me da? 5.36 y 6.89. Los sumo y los divido entre 2. Y este va a ser el promedio de la aceleración. Ya finalmente me pide explicar en 5 renglones si el valor fue igual o diferente. Y aquí yo deduzco que al comparar el resultado de 6.125 metros sobre segundo al cuadrado con el valor de la aceleración, o sea, el valor de la aceleración es ese y el de la gravedad es de 9.81, voy a decir que esto es menor y que se debe a que el plano inclinado es menor a 90 grados. Finalmente voy a decir que en el punto 9 me dice que basándote en la segunda ley de Newton y en la ley de la gravitación universal, redacta en 5 renglones por qué se produce un movimiento acelerado. Y aquí voy a explicar que el centro de la Tierra atrae la canica, que es la masa. Esta atracción es proporcional al ángulo de inclinación por la que la aceleración va a ir aumentando conforme este esté más inclinado. Hasta ahí yo habré terminado mi actividad. El punto 10 ya es nada más realizar alguna, ¿cómo se llama? El punto número 10 ya nada más corresponde para realizar alguna, ay, se me fue la palabra, chicos. El punto número 10 ya nada más es que ustedes analicen, esa es la palabra, que ustedes analicen el otro punto, ¿vale? Pero es todo. Voy ahora a presentarles un paso a paso de la actividad número 4. Esa igual son puras fórmulas. Pregunta, Adriana, ¿dudas hasta ahí? Nada más tengo una preguntita. Dime. En el punto 3 que dijo que ignoráramos donde dice toma como referencia el siguiente ejemplo para escribir tu función, si ya lo tomé en cuenta, ¿lo tengo que corregir? Ok, estamos hablando de esta parte. Toma como referencia el siguiente ejemplo para escribir tu función. No es necesario que lo corrijas. Es que, mira, si te das cuenta, aquí le ponen X30, B30. Yo le pongo XF, BF. Pero si esto está bien, no es necesario que lo corrijas. Yo te digo que lo ignores porque para mí es más fácil presentarlo como la distancia final o la velocidad final. Sin embargo, no hay ningún problema.
El punto importante es que este valor sea el correcto. Esto solamente es un mero ejemplo. Lo que tú tienes que obtener es lo siguiente. Lo voy a presentar acá en una nueva diapositiva. Yo lo hice por separado, pero así es como se los presenta el ejemplo. Así tal cual. No hay ningún problema si tú aquí en vez de ponerle XF le pusiste X30 y F30. Mientras este valor esté correcto, esto de aquí no importa. No hay ningún problema. ¿Quedó resuelta tu duda? Sí, está bien, muchas gracias. Ok, ahora ya nada más voy a terminar con un paso a paso de la actividad número 4. Ahí les voy a presentar las fórmulas para que ustedes puedan aplicarlas y de esa manera va a ser más fácil poder resolver la actividad. Hay un poco de confusión en esa parte porque no les explican la diferencia entre el peso y la fuerza, ¿vale? Les voy a dar un diagrama ahorita. Ok, ya nada más me confirma si alcanzas a ver mi pantalla, por favor. Ay. Ok, ¿alcanzas a ver mi pantalla? Ok, gracias. Ok, les pide en la actividad número 4, les realizan 2 ejercicios, 2 problemas. El primero dice, Claudia trabaja en una fábrica de carritos de supermercado. Como criterio de la calidad de la fábrica se establece que un carrito con mercancía que tenga una masa de 30 kilogramos no debe de superar los 30 newton de fuerza de empuje para comenzar a moverse, ni los 20 newton para mantenerse en movimiento. La fábrica requiere ampliar las especificaciones sobre su producto. ¿Qué es lo primero que yo tengo que realizar? Lo primero que tengo que hacer es desarrollar un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es esto? ¿O para qué me va a servir? Para identificar todas las fuerzas que intervienen en el problema. Ustedes ya lo tienen en la imagen del problema, donde está la señora con el carrito. Lo que no tienen es esta parte. La primera tienen el valor de la fuerza normal, tienen el valor de la fuerza de fricción y la fuerza aplicada. Pero aquí les piden algo que se llama newton o peso. Para esto van a aplicar la formulita de M es M por G, que quiere decir masa por gravedad. Cuando ustedes obtengan este valor, habrán obtenido el valor de N. Entonces, primero realizan este diagrama y van a obtener el valor de N. ¿Cómo lo obtienen? ¿La masa de cuánto es? De 30 kilogramos. La gravedad es una constante universal que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que van a multiplicar 30 por 9.81 y eso les va a dar el valor en newton. Simplemente van a aplicar la pura multiplicación. Ok, deben de obtener el peso, ya lo revisamos. Para el inciso A que les piden en el problema, van a aplicar la siguiente fórmula. Coeficiente de fricción estático que van a ocupar y coeficiente de fricción dinámico. ¿De dónde sacan N, chicos? N lo habrán sacado de multiplicar los 30 por los 9.81.
Este valor, que es la fuerza de atracción y la fuerza aplicada, lo tienen en su problema. Ahí viene en el mismo problema, miren, que son 30 y 20 newton. Ya les di algunas claves. Ya nada más hay que identificar cuáles son. Ok, aquí ya les puse la nota que deben de aplicar la fórmula de peso es igual a la masa por la gravedad con un valor establecido de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, voy a pasar para la siguiente. Para el inciso B, deben de aplicar la siguiente fórmula. 1, deben de considerar que no debe de haber pérdida de fricción y ustedes van a aplicar lo siguiente. Trabajo es igual a fuerza por distancia. Esa es la segunda formulita que van a aplicar. Ahora, después les piden la aceleración. Van a aplicar esta formulita. Aceleración es igual a fuerza entre la masa. La masa del cuerpo ya la tienen. La fuerza ya la van a tener, ya nada más sustituyen. Finalmente van a aplicar la fórmula de la energía cinética. Energía cinética es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre 2. Aquí solamente van a sustituir datos y lo mismo. De hecho, en el problema les dicen a qué velocidad va a correr el carrito. Ok, aquí chicos, la energía total es importante que ustedes estén conscientes de que aquí no hay energía potencial, es decir, que no hay un delta Q. Ahora, para el inciso C van a aplicar lo siguiente. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. ¿Qué va a pasar aquí? Ustedes van a despejar distancia. Ese se los dejo a ustedes. Despejan distancia de esta fórmula y van a sustituir los valores. Ahora aquí, recuerden que la velocidad final debe de ser igual a 0. El resto de los datos vienen en el problema y otros tantos ya se han obtenido de los pasos anteriores. Aquí es muy importante que ustedes no vayan a olvidar la parte en la que tienen que verificar las distancias. Los chicos del proyecto del maestro Israel quieren las llaves para pasar. Yo no tengo llaves. Aquí se los pueden pedir. Al vigilante, al de ¿Lo mantenimiento. Okay. Finalmente, tienen que despejar la aceleración de la fórmula anterior y sustituir los valores para obtener el resultado. Aquí es importante que ustedes recuerden que la velocidad final va a ser igual a 0. Y finalmente, ustedes tienen que reflexionar a dónde va a ir a parar la energía cinética del carrito al detenerse. Hasta ahí habrán terminado el problema número 1. El número 2 es el siguiente. Se tiene un tinaco de 1100 litros a una altura de 10 metros. Se tiene una bomba de 745 watts y usar el valor aproximado de la densidad del agua de 1 kilogramo por cada litro. ¿Qué van a hacer? Yo les voy a compartir este archivo, chicos. Este archivo se los voy a compartir yo y los voy a subir en la plataforma para que se vayan guiando cuando hagan sus operaciones. Lo primero es calcular el inciso A. Van a calcular el trabajo, donde el trabajo es igual a la masa por la gravedad por la altura. La masa ya la tienen, la gravedad es un valor establecido y la altura viene aquí en su problema también. La altura son 10 metros, la gravedad es 9.81 y ya tienen la altura también. Ahora, van a calcular el tiempo de la siguiente fórmula. Potencia es igual a la energía sobre el tiempo. Van a despejar tiempo y les va a quedar de la siguiente manera. Tiempo es igual a la potencia por la energía. Aquí la potencia está dada en watts.
Y finalmente, bueno, van a calcular la energía potencial. Aquí es importante que consideren que la altura disminuye 2 metros de la altura total. Y aquí te piden usar la gravedad a 10 metros sobre segundo al cuadrado. En esta parte es importante para que te salga el resultado correcto que consideres estos dos parámetros. Finalmente, bueno, te piden nuevamente calcular la energía cinética y te piden calcular la energía potencial. Y aquí hay una analogía, la energía potencial va a ser igual a la energía cinética. Aquí considera que el único valor que no tienes es la velocidad. Por eso primero tienes que despejar la velocidad. Recuerda que como está elevada al cuadrado, se debe de aplicar una raíz cuadrada para obtener el resultado. Y por último, en el inciso C, vas a aplicar la siguiente fórmula, que es esta. Esta te pide ya la energía potencial, la energía cinética, te pide también las velocidades. Mira, esto lo vas a sustituir y vas a sacar el resultado correcto. Este archivo te lo voy a compartir yo para que tú puedas echar mano de esta parte. Ok, ¿dudas hasta ahí? Ok, finalmente ya nada más te pido de la manera más atenta empieces a participar en el foro Aprendiendo. Este foro es para participar, comentar y aclarar algunas dudas sobre los diferentes objetos que tienen un tipo de energía asociada a su movimiento llamada energía mecánica. Aquí lo que van a hacer es aplicar sus conocimientos sobre el cambio de la energía y mencionar un ejemplo en donde se aplique la conversión de la energía potencial a la cinética y viceversa. Ok, finalmente ya para terminar, en esta semana número 2 tienes pendientes 2 actividades integradoras. Participa en el foro Aprendiendo. Y te recuerdo organizar y administrar tu tiempo para la entrega de tus actividades. Si tú entregas las actividades el día lunes, entre el miércoles y jueves tendrás tu retroalimentación. Finalmente, te comento que puedes comunicarte conmigo a través de la mensajería, de los foros y de las sesiones síncronas. El día de hoy comparto contigo el paso a paso de la actividad número 4. Esto ha sido todo de mi parte, chicos. Muchísimas gracias. Estén al pendiente del foro de novedades.